Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, una semana más con vosotros y bueno, pues seguimos hablando del Señor, seguimos dando a conocer la obra de nuestro Dios y bueno, hoy tengo con vosotros, primeramente quiero decir un amigo, un amante de la obra de nuestro Señor, un amante de nuestro Dios y bueno, él es Segundo Navasa, él es presidente de Buenas Noticias y pastor en El Ferrol. Al cual, bueno, le vamos a dar la bienvenida. Segundo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hemos un poco visto tu labor, ¿no? Tu ministerio, ¿no? Pero como hemos comentado, en esta ocasión venimos a hablar de tu persona, venimos a hablar de cómo conociste al Señor, cómo Dios te ha traído al cristianismo, ¿no? Pero bueno, una de las cosas primeramente que veo, segundo, es que estás cogiéndole cariño a nuestra ciudad, ¿no? A nuestra tierra. Muchísimo. Esta ciudad es encantadora. El tiempo, la gente, el ambiente. He estado ya en la feria 2 veces. En fin, ¿qué te voy a decir? Yo he dicho, quien no conoce la feria de Jerez, no conoce España en su plenitud. Lo he dicho a mucha gente, no estoy por quedar bien ni por... De verdad, es algo espectacular. Hay que venir a ver esos caballos, esos colores, esos trajes. La gente, sobre todo, lo amable. Y yo conozco más gente un día de feria que un año de mi vida. De verdad, sí. Qué bueno. Por eso estamos enganchados, sí, claro. Qué bueno, sí. Gloria a Dios. ¿Nietos, segundo? 5. ¡Buah! Estará distraído también, estará también distraído. Sí, 5. Madre mía. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, como decía, veníamos a conocer de tu persona, ¿no? Estamos en un programa evangélico, un programa que lo que intentamos es dar a conocer la persona y la obra de nuestro Señor y nos gustaría un poco saber, ¿no? Cómo llegaste al cristianismo, cómo conociste al Señor, cómo fue esa experiencia en tu vida, ¿no? Para aquellas personas que un poco nos pueden estar conociendo. Yo encontré la fe donde muchos la pierden, en la universidad. Sí, efectivamente, hace 42 años yo estaba estudiando Ciencias Químicas en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, pues yo tenía mi vida, era una persona muy comprometida en el tema político, yo era de extrema izquierda, no de izquierda, extrema izquierda, ¿no? Y bueno, pero también tenía mi vida nocturna, yo sabía divertirme, en fin, llevaba un poco muchos temas, pero había una chica a la que yo conocía de las noches cuando las copas están en bajada, ¿no sabes? A las tantas de la mañana, cuando uno ya está como con ganas de perder el tiempo, y siempre nos poníamos a filosofar. Entonces esa chica en su agenda, en mi agenda, en los tiempos que se usaban agendas, no es como hoy, que todo está en el móvil, yo la tenía como Ana, y entre paréntesis, la loca. O sea, que era una mujer que para mí Pero un día, precisamente hace 42 años, me la encontré en la calle y me paró. Y me dijo, hola, Segundo. Hace tiempo que no te veo. Dijo, bueno, que no te veo yo a ti, porque tú has desaparecido de las noches. Dijo, sí, porque mi vida ha cambiado. Digo, ¿ha cambiado tu vida? Digo, sí, he conocido a Jesús. Conocer a Jesús. ¿Y quién? ¿Qué Jesús? ¿Jesús Fernández? ¿Jesús Rodríguez? No, Jesús, el de la Biblia. Y yo me quedé sorprendido. Bueno, esa tarde fue horrorosa. Me perdí, iba con unos amigos, les perdí el ritmo, no sé a dónde fueron, nunca podré olvidar, pero me quedé como trastornado. Y un año después de esto, sí que tuve lo que se llama una experiencia de conversión. Y esto sí que fue muy bonito porque ella reconoció que estuvo todo ese año orando por mí, desde aquella famosa entrevista. Pero yo vi a aquella chica cambiada de una manera que no era aquella loca, una persona centrada, sensata, cordial, educada, como siempre, ¿verdad? Pero era otra persona. Y ahí empezó todo. Ahora, entre este tiempo y el año después, donde yo tuve mi experiencia de conversión, quiero comentar una cosa un poco, digamos, un poco fuera de lo común. Y es que
como 10 meses después me invitaron a una boda de una prima mía que se casaba en otra ciudad, y entonces pues fuimos a la boda, el restaurante, y allí, estando en el convite, me encontré con un primo mío, o sea, un hermano de la novia, que hacía tiempo que no le veía. Y resulta que era un muchacho que era compañero de fiestas, ¿no? Sí. De ir de farra, de ligar chicas, sí señor, de emborracharnos más o menos. Y de repente me lo encuentro allí, Alberto, nos pegamos allí. Pero me di cuenta que en la solapa de su chaqueta llevaba un pin, o sea, una insignia, ¿te das cuenta? De estos de metálico. Y me fijo y digo, oye, ¿qué llevas ahí? Eso no es de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva era la extrema derecha de los tiempos plenos, o sea, cuando empezó la democracia. O sea, nada que ver con la extrema derecha de ahora, era una extrema de verdad, ¿no? Una extrema franquista. Y dije yo, Alberto, ¿pero tú? Y entonces, él estaba en un lado de la mesa, yo en el otro, empezamos a discutir y a hablar y a dar golpes. Vinieron los novios, dejaron la mesa, la presidencia, a separarnos. Es decir, les amargamos la boda a los pobres novios que no tenían culpa, pero al final nos calmamos, nos relajamos, en fin, no digo que nos amigamos, yo no me acuerdo muy bien cómo terminó el final, pero sí me acuerdo la escena siguiente, y es que yo de aquellas no tenía coche, era un muchacho soltero, repito, y entonces pues iba en el autobús, decimos en Galicia autobús de línea, es decir, que unía la ciudad con el pueblo donde yo vivía. Iba yo meditando y dijo, desde luego, un íntimo amigo, un compañero de batallas, y ahora por una idea que él en su mente es azul y la mía es roja, esta situación, ¿no? Y casualmente, fíjate, en el bolsillo izquierdo de mi camisa tenía un evangelio de San Juan que me había regalado la famosa Ana, aquella chica que yo había bautizado, Ana la Loca. Y como iba pensativo, abrí, quizás es la primera vez que lo abría. Y lo abro, un evangelio pequeñito, y me sale este texto tan conocido: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo habré leído esto cientos de veces porque en el catecismo era un versículo que cualquier católico, cualquier persona que conoce mínimamente la Biblia sabe que está ahí. Pero aquello me hizo soltar unas lágrimas que yo no podía entenderme a mí mismo, qué me estaba pasando. Y era que la palabra de Dios me estaba tocando, pero no una palabra teológica profunda, era una palabra de toda la vida de repente, y yo tuve que disimular porque me di cuenta que en mi vida había una cosa que no había, y era amor. Precisamente en las primeras elecciones democráticas de este país, yo fui de interventor por este partido. Y bueno, salí a golpes, salí a guantazos con uno del otro lado, ¿no? Y o sea que la política me había ocasionado muchísimos disgustos a todos los niveles. Fíjate lo de mi primo. Pero ese día descubrí que había ausencia en mi vida de algo tan básico como el amor. Y me di cuenta que había alguien que tenía de eso para mí. Alguien que podía hablarme de eso. Y 2 meses después de esto no fue nada más que una experiencia de toque, esta chica la volví a ver, ahora ya me vio de otra manera, con otra disposición. Yo no le conté nada de esto y me invitó a un camping. En el camping había mucha gente, incluso había gente de otros países, y me metieron en una tienda, porque yo no llevaba ni tienda, en la cual pues había 3 ingleses que no hablaban nada de español, nada, pero a mí me comunicaban. A mí aquella gente me transmitía algo que decía, esto es lo que yo busco. O sea, gente con la que no puedes relacionarte con el lenguaje, pero con la mirada, con los gestos. Y yo precisamente ahí en ese camping, yo le dije que esto es la vida que yo quiero vivir. Es la vida a la que yo quiero entregarme y a la que quiero dedicar mi vida. Así fue mi conversión. Qué bueno. Evidentemente no, yo creo que también, segundo, ¿no? Fue un cambio de mentalidad. Total, ¿no? Total. Yo era un comunista, un rojo, pero además cabreado, enfadado, ¿verdad? Una persona con mala uva, muy cínico, en fin, y de repente, pues, bueno, yo lo primero que hice al llegar a Santiago, es decir, estábamos en verano, ya en septiembre, me incorporo al curso, pero que voy al partido y me doy de baja. Dije, yo esto ya no, me doy cuenta que esto ya no me sirve, esto ya es una herramienta que ahora no me es válida, he encontrado algo muy superior. Porque yo, cuando me metí en política, yo buscaba el arreglo de la sociedad, yo quería que la gente resolviera sus problemas, pero cuando me encontré con el Jesús bíblico,
me di cuenta que hay alguien que va más profundo que las ideas, más profundo que, digamos, que las estructuras políticas, y que toca el corazón y puede cambiar un corazón, porque había cambiado el mío. Había cambiado el mío. Y entonces pues yo perdí interés. No es que yo sigo teniendo mis inquietudes políticas, cómo no, ¿verdad? Uno tiene que ser sensible a lo que pasa, pero cuando Jesús anda en una vida, anda alrededor de él, te está tocando, te está motivando, esto es otra historia, esto es otra cosa, ¿verdad? Se me viene a la mente, ¿no?, lo que tú estabas comentando, ¿no?, el versículo de la palabra, en el Salmo 19, ¿no?, cuando el Señor nos dice en su palabra, la tenemos aquí, ¿no?, que la palabra de Dios es la única que transforma, que cambia el alma. Es la palabra de Dios, ¿no?, la que cambia el alma. Hay otras cosas que cambian conducta, cambian pensamiento, pero el alma... Totalmente. Te comento, mi madre, yo en casa vivía con mi madre y con mi hermano, y mi madre se quedó sorprendida. O sea, de repente, yo que llegaba a las 4 de la mañana, le llegaba a las 10 de la noche. Pero nadie me dijo que no lo hiciera, simplemente que ya no me fluía. Ella observó el cambio, observó mi reacción. Y de hecho, tanto mi madre, que era católica de misa diaria, o sea, mi madre era de las que se desmayaban en misa por no haber desayunado, ¿entiendes? Eso le pasaba con cierta frecuencia, ¿no? Y mi hermano Félix era un anarquista, estaba más a la izquierda que yo, más a la izquierda. Y ya yo tenía los dos extremos en casa, la extrema religión y el extremo ateísmo. Y en medio yo, acababa de tener una experiencia de conversión fantástica, y bueno, los dos acabaron en Cristo, y bien en Cristo. O sea que veo que fue por el testimonio, vieron un cambio, una transformación interesante, positiva. Yo estuve mal de los nervios, concretamente, no era locura lo mío. Era un problema mental, pero no a nivel de lo que se llama el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso neurovegetativo. Es decir, yo tenía palpitaciones, sudoración, no podía entrar, o sea, yo, debido a la vida que hacía, me puse muy mal, pero de eso Dios me puso nuevo, me sanó totalmente, ¿verdad? Y entonces mi madre sabía de esto, y decía, mira, ya no necesitas pastillas, no necesitas colocarte, no necesitas... Y es que algo había pasado, y esto fue algo que llamó la atención de mis cercanos, ¿no? Qué bueno. Exactamente, ¿no? Se te iba a preguntar, ¿no?, porque evidentemente, ¿no?, lo que me estás comentando, ¿no?, de una persona de ser de la extrema izquierda, el pensamiento, en fin, de estos pensamientos políticos, ¿no?, extremos, evidentemente, ¿no?, a llegar a conocer a Jesús y cambiar completamente tu vida, una vida transformada, una vida, tuvo que ser un impacto, tanto tus amigos, tus familiares, también en aquellos que también sintonizaban contigo en la política, ¿no? Debería ser algo... A ellos no les gustó tanto. Claro, evidentemente. A ellos no les gustó tanto. De hecho, yo me convertí el día anterior a lo que en Galicia se llamaba el Día de la Patria Gallega, que es un día como hay la Berreguna a los vascos, o tienen los catalanes también su diada, pues el 25 de julio allí es el... Y yo me convertí el día anterior, y de hecho mis compañeros me estaban esperando, porque ese día, como aún la democracia era reciente, iba a haber lío, entonces había ya las cadenas, piedras, todo estaba preparado, pero segundo no apareció, porque el día anterior yo me había entregado a Cristo. Bueno. Fue una anécdota de humor del Señor, ¿verdad?, que no aparecía, y ellos dijeron, algo le pasó. Después, cuando vieron mi baja en el partido, ya se comieron la cabeza pensando mil cosas, pero realmente no imaginaron que había ocurrido algo tan sobrenatural, tan espectacular y especial como el haber encontrado a Dios, ¿verdad?, en mi vida. Y yo te cuento que vengo del ateísmo, y esto a lo mejor a alguna persona le puede sonar un poco raro, pero es así. Es así, cuando Dios te toca, te toca. Exactamente, sí, sí. Del ateísmo a la conversión, ¿no? Ajá. Segundo, aparte evidentemente de ese texto, ¿no?, que te llamó tanto la atención, que impactó tu vida, ¿no?, ¿qué más encontraste en la lectura diaria con la Biblia, ¿no?, con la palabra de Dios? Porque nosotros si hacemos énfasis, evidentemente más en el programa, ¿no?, y siempre estamos invitando, ¿no?, a las personas que nos puedan estar viendo y escuchando, ¿no?, es a que lean la Biblia, porque creo que no. Entonces me gustaría que tú también comentaras, expresaras, ¿no?, qué encontraste en la lectura de la Biblia. Te voy a contestar al revés, te voy a contestar lo que me pasó con la Escritura y no me pasó, porque yo era un lector voraz. Yo tenía en mi mesilla siempre 4 o 5 libros, siempre.
Y si no eran unos, yo leía budismo, leía meditación, leía libros de terror, leía política, era un lector increíble. Y había un libro, reconozco que fue un libro que a mí, digamos, fue el causante de mi vocación política, y era el Estado y la Revolución de Lenin, ¿no? Sí. Caso que me llamó la atención, que era uno de mis libros, ¿verdad?, diríamos hoy virales, mis libros clave, mi libro estrella. Y cuando me convertí, lo volví a leer. Y me llevé un chasco. ¿Qué está pasando aquí? Esto ya no me llena, ya no me dice nada. Pero como te lo cuento, en cambio, en contraposición, por eso te contesto la pregunta al revés, yo voy a la Escritura, leo el Salmo 23, leo la historia del Hijo Pródigo, por cuarta, quinta, 100 veces, 200 veces, y siempre me trae vida, me dice algo nuevo, hay algo como que se revela, algo que ves que Dios está intentando hablar contigo, comunicarte algo, y eso no te lo da ningún libro. Porque yo digo, tengo la experiencia de haber sido un gran lector, aún leo mucho, pero me doy cuenta que todas las lecturas y todos los libros, todos los autores, ante la Biblia y su autor, tienen poco que decir. Estamos hablando de un libro vivo. Exactamente, un libro que siempre es vivo. Habrá mucha gente que nos dirá, ¿no?, seguramente, ¿no?, aquellas personas que nos pueden estar viéndonos, escuchándonos, que la Biblia... o te pregunto, ¿no?, ¿es la Biblia un libro caducado o es la Biblia un libro vigente? Te voy a contar con la experiencia de alguien que tú conoces bien, y es mi mujer. Mi mujer es psicólogo clínico, y aparte es terapeuta familiar. Pero ella, por su experiencia, forma parte de un equipo de terapia, de unidad terapéutica en Galicia. Es la unidad terapéutica de Galicia. Ella está en el equipo central. De ahí han salido equipos para las 4 provincias. Te comento esto porque allí, a esa unidad terapéutica, le llevan los casos más difíciles, los casos más, digamos, más imposibles que te pueden imaginar, ¿no? Gente que se quiere suicidar, gente de todo tipo, lo peor de lo peor, se lo llevan a esa unidad de terapia, que por cierto funciona gratuitamente, es algo que paga el Estado, ¿no? Aunque ella lo hace a nivel personal y a nivel particular y sin ánimo de lucro, lo hace porque le gusta, porque es su pasión. Pero ella dice, mira, yo lo que allí hago y lo que allí se hace y lo que allí practicamos son principios de la Escritura. O sea, los principios de psicología son copiados, extraídos, traídos de la palabra de Dios. Mira, cosas como el perdón, la reconciliación, la comunicación, el amor, la entrega, el servicio, todas esas cosas, ¿de dónde las sacan? Hay cientos de ejemplos en la palabra. Por lo tanto, con todos mis respetos, ¿verdad?, a los profesionales, que evidentemente son necesarios y son muy útiles, y es gente a la que tenemos que respetar, pero yo digo, por experiencia propia, por lo que tengo en casa, que la veo y la escucho, de los casos que, oye, dice, hoy hay situaciones, gente que no perdona, gente resentida, gente que ha sido abandonada, gente que ha sido maltratada, digamos, problemas sin resolver, que con la ayuda de una buena ayuda pastoral, de unos buenos principios bíblicos, esas cosas se resolverían. Y muchas se resuelven así, aún allí, porque ella utiliza los principios de la Escritura. Pues yo digo, ¿es la Biblia un libro vigente? Y tanto, más que ninguno. Lo que pasa es que quizás la gente imagina un libro religioso lleno de oraciones. Hay oraciones, hay cierto, digamos, tono religioso, pero este es un libro de vida, ¿no? Un libro lleno de principios para salir allá afuera y enfrentarse a la calle. Qué bueno. Eso es lo que es la Biblia. Sobre todo, hablando de la Biblia, ¿no?, el personaje central de la Biblia es la persona de Jesús. ¿Qué me dirías de Jesús? ¿Qué te voy a decir en lo que nos queda de tiempo? Pero efectivamente, Jesús es un personaje que para mí encarna los mejores valores del universo, los mejores. No es solo una persona que la gente puede imaginar o pensar que es el fundador de una religión. En primer lugar, yo lo digo siempre, ¿a qué iglesia iba Jesús? Es decir, ¿cuál fue su iglesia? Él era un estilo, él enfocaba y enfatizaba y vivía un estilo de vida diferente. O sea, lo mejor de Jesús es su carácter, su humildad, su mansedumbre, su capacidad y su responsabilidad ante los demás, atención a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los miserables, siempre con las clases bajas. Eso es espectacular, ¿no? Eso es lo que más, de alguna manera, llama la atención, y de él podemos aprender. Porque si la gente le siguiera, que hoy cristianos se llama mucha gente en el mundo, pero que lo sean, eso ya no podemos opinar lo mismo. Pero realmente Jesús para mí, digamos, concentra todos los grandes valores que han hecho posible que la humanidad esté donde está. Si no, esto se habría caído y desmoronado hace años, sin duda. Sí, sí.
Evidentemente, ¿no? Bueno, la Biblia ha plasmado una serie de pilares importantísimas para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? Pilares que hoy en día se están derrumbando. Ese es el problema, por eso yo creo que es un tiempo para volver a lo que siempre funcionó y volverá a funcionar. Yo estoy convencido, y quizás tú me lo has oído alguna vez, que la humanidad entera en algún momento se va a girar y va a volver a buscar estos valores, va a volver a buscar estas tendencias que han hecho tanto bien a la sociedad. Mira, de la Biblia han salido, hay que decirlo, de las mejores obras de arte, de la música, de la literatura, de la pintura, de la escultura, lo mejor, de lo mejorcito ha salido de la escritura, de la inspiración de los personajes o de los discípulos o de gente, y así con todo. Con eso se ha construido hasta la democracia, se ha construido los orfanatos, se ha construido los hospitales, todo sale de aquí. Y yo creo que en un momento donde la sociedad está volviendo tan egoísta y tan materialista, creo que es un tiempo donde la gente se va a dar cuenta y va a empezar a volver precisamente a buscar y a rebuscar en aquellas cosas que siempre han funcionado y han hecho poner a la sociedad a funcionar bien. Segundo, hemos vivido estos 2 años prácticamente, todo mundialmente, la pandemia. Yo creo que, ¿qué te ha enseñado la pandemia a ti personalmente o qué nos ha enseñado la pandemia a nivel general? Y pregunto, en fin, sí, se me vienen preguntas, ¿no?, en relación a la pandemia, pero bueno, estas 2 preguntas sencillas. No es llover sobre mojado, pero está claro que la pandemia debe llevarnos a una reflexión, ¿no? Exacto. De alguna manera. Yo lo he escuchado de gente y de gente que no cree. Esto hay que reflexionar, porque esta sociedad iba a mucha pastilla, mucha velocidad. Esto parecía una locura desenfrenada, ¿no? Con los medios, con las redes, todo parece como que... Pero hay una realidad, y es que en plena pandemia, estoy hablando de las primeras cepas, fíjate que vamos en la 6ª, cuando íbamos por la primera o por la segunda, algún periódico, algún diario publicó una estadística de qué es lo que la gente más temía del COVID-19, ¿no? Y un 70% decían la muerte. La muerte, eso es lo que más temían. Es decir, no temían perder el trabajo, que se perdía un trabajo, no temían perder la salud o quedarse sin sabor o sin las cosas que ocurrieron, en fin, no, la muerte. Y claro, realmente tú te pones a pensar, yo sé que cuando uno habla de la muerte, pájaro de mal agüero, pero seamos realistas, es el único dato de nuestro futuro que sabemos exactamente qué va a ocurrir, claro. El único. Yo no sé si mañana voy a tener más arrugas o menos, o más kilos o menos, o si mi mujer me seguirá aguantando. No lo sé, pero sí sé que voy a morir un día. Y todo el mundo sabe que es un dato 100%, y Jesús ha traído una respuesta a esto. Precisamente aquí donde abrimos la Biblia, leemos de que Él vino, dice, a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que cuando dice todos, es todos. Todo el mundo en el planeta Tierra, ateos inclusive, budistas, musulmanes, católicos y protestantes, todo el mundo tiene temor a la muerte. Es una cosa que todo el mundo lo tiene en su corazón. Uno puede ser que lo ignore, que intente entretenerse, ir a ver un partido de fútbol o ponerse una peli, de acuerdo, pero hay un temor. Pero dice aquí, por este texto, que dice que Él vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El problema del temor es que es una esclavitud, te hace esclavo. Entonces, de repente, cuando una persona, con todos mis respetos, ¿verdad?, va al bar y se toma unas copas, o va a la farmacia y se llena de anfetaminas, o el otro que va a una fiesta y está ahí varios días, está intentando evadir un problema que no ha superado. Y es que yo me gustaría saber qué va a pasar conmigo el día que mis ojos se cierren para siempre. Pero Jesús dice que vino a librar, por eso Él vino a darnos vida eterna, que es un regalo. La vida eterna no se consigue, la vida eterna no se obtiene ni se merece. La vida eterna es un regalo que da Dios a aquellos que se acercan a Él, a aquellos que tienen fe en Él. Por lo tanto, para mí esta es una de las cosas que la pandemia sirve, ¿verdad? Que dicen que un 30%, ha habido un aumento de un 30%, perdón, en muchas iglesias en el mundo entero como consecuencia de la pandemia. Y no me extraña, hay gente que está dando cuenta de que tienen de todo, tienen medios de comunicación, tienen la nevera llena, tienen trabajo, tal, pero no tienen la seguridad de qué va a ser conmigo el día que mis ojos se cierren para siempre. Y ante eso, Jesús,
el que resucitó de entre los muertos, el que venció la muerte, el que bajó al Hades y le sacó las llaves del poder de la muerte al que las tenía y nos las entregó precisamente a los creyentes, a la gente que podemos confiar y declarar hoy que creemos en Él, ¿verdad? Eso es una gran victoria. Por eso, hasta eso también es positivo. Qué bueno. 42 años en el Evangelio. 42, sí. Te pregunto, ¿ha sido fiel el Señor con tu vida? Sí, muy fiel. Yo creo que a veces voy al pueblo, ¿sabes? Donde yo nací, un pueblo de 5.000 habitantes, ahí en la provincia de Lugo, y me encuentro con mis amigos, ¿no? Y siempre que puedo charlo con ellos y hablamos, ellos ya saben quién soy yo, lo saben perfectamente, y les veo la tristeza, les veo, han tenido sus problemas, yo también, claro, ¿verdad? Pero es otra cosa, ¿no? Yo no puedo decir como decía Pablo Neruda, confieso que he vivido, ¿verdad? Yo confieso que he tomado la decisión correcta, porque otras alternativas se me plantearon, pero yo creo que haberme decidido por Jesús sin duda fue glorioso, fue lo más grande que me ha ocurrido, es la vida que yo jamás dejaría de elegir. Si yo volviera a nacer, no es así, ¿verdad? No va a ocurrir. Yo volvería a ser cristiano, y volvería a ser cristiano, y volvería a ser cristiano porque creo que esta es la mejor vida que existe. Exactamente, ¿no? Como diría el apóstol Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, ¿no? Nos quedan 5 minutillos, segundos, y bueno, ¿qué le diría, no? A aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿no? Después de tu testimonio y tu vida y tu experiencia de estos años, ¿no? Y de hablarnos también de que la caducidad, evidentemente, de la vida, ¿no? ¿Qué le diría a esas personas? Bueno, decirles que como esto es una emisora de Jerez, aunque yo la veo en el puerto, ¿verdad? Pero dirigiéndome precisamente a la gente que vive por aquí, yo creo que todos nosotros tenemos cerca, de alguna manera, alguna iglesia evangélica, ¿verdad? Algún lugar donde se predica la palabra de Dios. No estamos hablando de una cosa rara. Estamos hablando de algo que tiene muy buenas relaciones con los gobiernos locales, con los ayuntamientos, en fin, con lo que tiene que ver con el corazón de la sociedad. Todo el mundo creo que conocen las obras sociales, los centros de rehabilitación, en fin, aquí tú en eso podrías hablar muchísimo más porque conoces perfectamente la zona. No estamos hablando de nada ajeno, de nada extraterrestre, de nada, ¿verdad?, que pueda venir de un origen extraño o contra la cultura. Aquí llevan muchos años, decenas y decenas de años. Los creyentes evangélicos, las iglesias aquí están establecidas, las hay por todas partes. Yo sé que todo el mundo tiene alguna. ¿Y por qué no acercarnos a una? ¿Por qué no entrar en un momento, llamar a la puerta, que ya estará abierta, y ahí te van a recibir? No te preocupes, no te van a obligar a hablar en público, ni a presentarte, ni a que des dinero, ni nada de eso. Simplemente que escuches la palabra de Dios. Como yo la escuché un día, un ateo redomado, un ateo convencido, un ateo extremo, ¿verdad?, que realmente pensaba que la vida era eso, como la hierba, que nace, se seca, se muere y desaparece. No, eso no es la vida. El alma, el ser humano, ¿verdad?, como alguien dijo, y no precisamente un creyente, sería una pena que esto se muriera al irse a la tumba. No, queda la esencia, queda el trabajo, queda la vida, queda el ejemplo. Está claro que el alma existe, el alma es inmortal. ¿Y por qué no alimentar el alma? De la misma manera que alimentamos el cuerpo, alimentamos el alma cuando vamos también a ver una puesta de sol, o vamos a la playa, o una buena comida, ¿verdad? ¿Por qué no alimentar el espíritu humano? Es decir, algo que es la parte de nuestra vida que sin duda conecta con Dios, y qué bueno escuchar la palabra de Dios, gozarse con la realidad de la presencia de Dios, que es algo que todos nosotros podemos experimentar. Y por eso yo invito al jerezano o cualquier persona del entorno, del contexto de esta tierra maravillosa, que a mí me lo habéis demostrado, ya lo dije al principio y lo vuelvo a recalcar, ¿verdad? Podáis estar en contacto con personas que hablen, comuniquen, compartan y vivan la estupenda y magnífica palabra de Dios, que sin duda es el mejor alimento espiritual que existe. Amén, amén. Pues segundo, muchas gracias por tu testimonio, de verdad me alegro, ¿no?, de que nos lo hayas contado, ¿no?, cómo el Señor podemos ir del ateísmo, ¿no?, al cristianismo, ¿no?, y el valorar, evidentemente. Para mí, si hay algo que me ha llamado personalmente la atención, ¿no?, ha impactado mi vida, es cómo valoras los valores cristianos, ¿no?, los fundamentos de la Biblia, ¿no?, y te llegaste en tu día, ¿no?, el día que el Señor trajo salud,
a poder entender, ¿no?, los valores cristianos, los fundamentos de la Biblia, que son los que también van a permanecer eternamente, evidentemente, ¿no?, porque los pensamientos, las ideologías de esta sociedad, todos van a pasar, pero la palabra y los fundamentos de Dios son eternos. Me alegro por ti, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor te siga utilizando, y bueno, Dios mediante también hablaremos de tu ministerio, ¿no?, porque sabemos que tiene un ministerio grande, importante, ¿no?, con una fraternidad de iglesias ahí. Grande es Él es grande. Bueno. Pues nada, gracias por todo, mi hermano. Gracias a vosotros, gracias Antonio, gracias. Pues querido amigo de Ventana Evangélica, espero que este programa, este testimonio que nos ha impartido Segundo Navazo, haya sido de bendición para tu vida y sobre todo que haya hablado a tu vida. Recuerda que la Biblia es vigente, la Biblia sigue hablando, cambiando, transformando a la vida y a las personas, y tenemos un Dios que no está muerto, que Él vive y vive eternamente y para siempre, y Él murió por ti y Él tiene un propósito y un plan para tu vida. Yo te invito, como bien ha dicho también, Segundo, a que puedas visitar cualquier congregación o que nos puedas llamar también por teléfono, puedas contactar con nosotros a través del Facebook de Ventana Evangélica y te podemos hacer llegar una Biblia. Sin más, que Dios os bendiga grandemente y nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.